Vamos a conversar con el consultor político internacional y mediador Francisco Alfaro Pareja. En Twitter es @Francisco José AP. Francisco José AP. Ya está con nosotros vía Skype. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros en LEF. Gracias a ustedes por la invitación. Francisco, una primera evaluación de esta decisión que fue tomada el día de hoy por ambas partes involucradas en el diálogo, gobierno y oposición, de sostener encuentros bilaterales con el Vaticano y mediadores en general. Sin lugar a dudas, pues el Vaticano como facilitador de este espacio de encuentro, pues está buscando la manera de dinamizar las conversaciones que desde hace varios días pues se encuentran estancadas debido pues fundamentalmente a que una de las partes pues no ha cumplido con gran parte de los compromisos con los cuales se había comprometido, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos asistiendo hoy justamente era prácticamente a, como decimos nosotros, una guerra avisada. Es decir, se sabía prácticamente desde la semana pasada que de continuar la situación por el camino en el que iba, pues sencillamente en la reunión del día de hoy no se iba a realizar. Sin embargo, es positivo que ambas partes hayan realizado encuentros bilaterales con el facilitador y también con los expresidentes, a los fines de analizar justamente cuáles son las perspectivas de cada uno de los sectores políticos allí sentados de cara a lo que va a venir a partir de ahora, ¿no? Ahora, esta decisión de reunirse cada quien por su lado con miembros o representantes del Vaticano y los expresidentes que han sido delegados de alguna manera por la UNASUR para bueno, interceder en este conflicto que mantienen desde hace años el gobierno y la oposición, pudiera desembocar en un eventual encuentro para retomar el diálogo, ¿o tú crees que el diálogo murió el día de hoy? Mira, en principio yo pienso que lo más importante en este momento es sincerar fundamentalmente la situación en la cual se encuentra el panorama político venezolano, ¿no? Si se parte del hecho de que esta mesa de negociación sirve de espacio de diálogo y negociación a dos factores democráticos que se encuentran en una mesa en medio de una situación polarizada, obviamente las expectativas van a ser muy altas y los resultados van a ser muy bajos. Sin embargo, si se cambia la perspectiva y de algún modo hay una sinceración sobre lo que está ocurriendo realmente en el país, y es que la Constitución del año 99 viene siendo violentada desde hace aproximadamente unos 8 años, y que desde el pasado 20 de octubre se suspendió uno de los elementos más importantes de la democracia, como es el derecho al voto, a la elección. Pudiésemos decir que del 20 de octubre cerca estamos en otro escenario, un escenario que no es democrático, un escenario que tiene que ver más bien con un autoritarismo competitivo tirando hacia un autoritarismo clásico. Si vemos esto desde este punto de vista, entenderemos que esta mesa de diálogo que se está dando en estos momentos se parece más a una mesa de diálogo que se da en el marco de gobiernos autoritarios que en algún momento buscan abrirse progresivamente hacia la democracia, y podremos entender que los resultados a esperar van a ser distintos, es decir, las expectativas van a ser diferentes. Cuando tú me preguntas, pienso que el diálogo se rompió en estos momentos, o sea, el día de hoy, me imagino que van a seguir los contactos, es probable que se vuelva a dar otra dinámica, pero pienso que es importante y fundamentalmente para la oposición ahí sentada, sincerarse sobre el terreno en el que está pisando. Yo pienso que no ha habido una sinceración ni con ellos mismos ni con la población, ¿no? Y por eso es que hay tantas expectativas que se ven de algún modo frustradas ante los acontecimientos y los resultados que está dando esta mesa en estos momentos. Francisco, te lo pregunto de la siguiente manera. ¿Tú crees que conviene que el diálogo se reanude? Mira, siempre es fundamental que hayan instancias de diálogo, ¿no? Si partimos del hecho de que, bueno, la Constitución del año 99 se suprimió literalmente desde hace varios años, pero con lo del pasado 20 de octubre, a partir de allí prácticamente cualquier instancia que quede es como una especie de tablita de salvación en el medio del mar, ¿no? Entonces esta mesa de diálogo justamente sirve para que por lo menos los actores políticos tengan algún tipo de interlocución con un gobierno que, bueno, que ha asumido en los últimos años, pero fundamentalmente en los últimos 6 meses, un carácter más autoritario del que venía presentando hasta hace poco, ¿no? Entonces, efectivamente, esta mesa es necesaria de alguna manera que se mantenga. Ahora, es fundamental para que las partes puedan continuar en esta dinámica, que los acuerdos ahí alcanzados sean cumplidos, ¿no? Y esto es un elemento también
que se presentan en este tipo de mesas, ¿no? Uno de ellos es si efectivamente todas las partes que están sentadas en esa mesa o los voceros de cada una de las partes representan en su totalidad cada uno de los sectores. Es decir, los voceros de la MUD representan a la totalidad de la oposición y los voceros del gobierno representan a la totalidad del chavismo del gobierno. Ese es uno de los primeros elementos. Y lo segundo es la capacidad de esas personas que están aquí sentadas para poder llevar adelante acuerdos. Es decir, que lo que ellos se comprometan allí al hablar lo puedan llevar a cabo. Como todos sabemos, hay factores de distinta índole que hacen de algún modo inviable el cumplimiento de ciertos aspectos de las 4 mesas que se propusieron hace varias semanas y que han venido trabajando, pero que no han tenido resultados concretos. Entonces, el diálogo debe mantenerse más aún en medio de un gobierno pues que ha tomado, como les digo, un carácter autoritario y donde prácticamente la Constitución, que es el espacio común donde se encuentran los venezolanos, fue suprimida pues hace algunas semanas, ¿no? Pero Francisco, bueno, tú has hecho una clara diferenciación en lo conveniente del diálogo, pero también en un país medianamente normal, y me permito utilizar este calificativo porque en Venezuela en este momento muy pocas cosas funcionan con normalidad, ¿no? Estamos en un momento realmente crítico en comparación con toda la historia, al menos contemporánea, del país. Ahora, el diálogo debe continuar, ¿por qué? Digo, entiendo que dices en la medida que se cumplan los acuerdos que allí se han tomado, pero ya se han enumerado muchos acuerdos y las partes, o en todo caso la oposición, está a la espera de que se cumplan. También mantenemos al país en una larga espera, en colas por medicamentos, en colas por medicinas, por atención hospitalaria, por alimentos, en fin. Entonces, ¿en qué medida realmente el diálogo resulta beneficioso? Porque además también pareciera ser ahorita una raya, digámoslo así, o perjudicial, inconveniente, estar vinculado de alguna manera al diálogo, ¿no? Por eso pareciera que los políticos se están desentendiendo un poco de esta dinámica. A ver, el diálogo es fundamental que se mantenga por un solo motivo, no hay otra opción. Es decir, no queda ningún otro mecanismo de interlocución válido con la presencia de un actor internacional en medio de un régimen autoritario, ¿no? Pero Francisco, te pregunto, perdona que te interrumpa, pero ¿te parece, por ejemplo, sí, que el diálogo está, que el diálogo de alguna manera es opuesto a una opción electoral o que son complementarios? Porque hay quien asegura que son totalmente opuestos, que si hay diálogo, a estas alturas no habrá opción electoral, o que son complementarios. A ver, pero fíjate, esto es importante decirlo. La oposición debe seguir luchando y levantando la bandera de la recuperación de la democracia, de la recuperación del camino constitucional. Insisto, la Constitución, aunque no se declaró formalmente, está suprimida, porque no se cumple. Basta revisarla para uno ver lo que está allí, ¿no? Ahora, el tema está en que, aunque el camino electoral es el que está establecido allí en la Constitución por ley, el tema está en que si no está vigente el texto constitucional, que es el marco que nos une a todos, efectivamente no tenemos en estos momentos ningún tipo de estructura que permita la interlocución de los actores frente al gobierno nacional. Entonces, ese espacio que está allí, con sus imperfecciones y con los pocos pasos que pueda dar, es la única vía que tenemos en estos momentos de tener algún tipo de interlocución. Esto obviamente no quiere decir que no deba complementarse, es más, es necesario la complementación, por supuesto, de pues, acciones de calles que permitan que, por ejemplo, el sector opositor pueda canalizar sobre todo el descontento de una manera constructiva, por supuesto, pero yo creo que hay que entender que en estos momentos ya ni siquiera se está jugando en el país el tema de si hay democracia o no, si hay constitución o no. Lo que se está jugando en el país ahorita es que justamente si no se dan acuerdos mínimos en el marco económico, en el marco social y en el marco político en los próximos meses, podríamos estarnos enfrentando a un escenario peor a lo que significa perder la democracia, que podría ser perder la república. ¿A qué me refiero con esto? Al tránsito de Venezuela de un Estado consolidado, un Estado nacional, como lo conocemos territorialmente, a un Estado fallido, similar a los tipos de Estados que se dan en África, como los casos de Angola, de Somalia, donde determinados grupos de poder, determinados grupos armados, controlan regiones y territorios donde se encuentran específicamente recursos. Entonces, claro, hoy en día los acuerdos, a pesar de que efectivamente debe seguirse luchando y debe ser la primera bandera, la restitución de la democracia, del camino electoral y de la Constitución,
es que está en riesgo la República. Yo no sé si el sector político en general, pero fundamentalmente el del gobierno nacional se da cuenta la magnitud del problema que puede venir en Venezuela en los próximos meses, sobre todo desde el punto de vista económico y social, y lo que eso puede implicar si, por ejemplo, la Fuerza Armada se divide. Y bueno, así inician los conflictos armados. Es decir, si no hay diálogo en medio de un régimen y de un sistema donde se perdieron las instituciones y la Constitución, la única tabla que tenemos en estos momentos es la mesa del diálogo. Entonces no es tener una posición inocente, naif, como decimos, de, ay, vamos a sentarnos en la mesa. El único tema es que en estos momentos no hay otro mecanismo aparte de ese. Que hay que buscar cómo dinamizarlo, sí. Que hay que buscar cómo presionar para que los acuerdos que allí se alcancen se cumplan, sí, pero eso es otro tema. Francisco, paralelamente, desde hace 2 días se conoce que han sido emitidas sentencias de libertad condicional para algunos presos políticos emblemáticos. John Goicoechea, líder fundamental del movimiento estudiantil del 2007, año, por cierto, año en el que se logró la única derrota del gobierno de la revolución de Hugo Chávez Frías para aquel momento, también Antonio Ledesma, igualmente Daniel Ceballos, en fin, son órdenes de libertad cautelar en su mayoría que están en tribunales, reposan en tribunales sin que hayan sido ejecutadas. Y se da a conocer que están allí casualmente o causalmente el día de hoy. ¿Esto le resta o le otorga valor al diálogo? ¿O no ves que tenga ninguna vinculación? A ver, sin lugar a dudas, para los fines de alguna manera de la recuperación de la democracia, esto es un primer paso importante, ¿no? No es suficiente porque efectivamente mientras que no se den pasos fundamentales en lo referente a los calendarios electorales, que como digo están establecidos en la Constitución, no es un capricho de algún sector, sino que simplemente es cumplir lo que está allí establecido, que en todo caso es el referéndum revocatorio o el proceso para su recolección, la recolección de firmas y las elecciones regionales previstas inicialmente para este mes de diciembre, pero pospuestas. Efectivamente son pasos iniciales, pero no son suficientes. Insisto, si lo vemos desde el punto de vista de un sistema democrático donde dos fuerzas polarizadas se enfrentan, la liberación de pocos presos políticos se ve como algo frustrante, porque se generaron muchas expectativas y efectivamente pareciera que es un logro muy pequeño. Sin embargo, si se cambia la perspectiva y se entiende que en Venezuela desde hace varios meses no nos encontramos en un sistema democrático, sino que lamentablemente se perdió, fue secuestrado, estos pasos, insisto, pueden ser vistos desde otro punto de vista, como cuando, por ejemplo, un gobierno autoritario, quizás como dictaduras del Cono Sur, etcétera, inician procesos de liberación de cara a una transición que puede durar varios años, ¿no? Entonces yo creo que es un tema de ver la perspectiva y de que los sectores políticos, sobre todo creo que en este caso la oposición, se sincere, porque pareciera que está queriendo jugar en un terreno en el cual no se está dando el partido de fútbol. Es decir, pareciera que la oposición quiere jugar béisbol y resulta que lo que está planteado es un partido de fútbol. Entonces hay que sincerarse en cuanto a cuál es el terreno en el que se está moviendo la dinámica política actual, porque si eso no se da, efectivamente se genera una gran frustración en los sectores políticos y una gran frustración, por ejemplo, en la población. Esto, por supuesto, requiere una renovación de las estrategias que permitan dinamizar esa mesa de diálogo que, insisto, ¿cuál podría ser una renovación de las estrategias? Francisco, tú que eres especialista también como mediador, ¿y cuál sería, por ejemplo, un ejemplo claro de una renovación de la estrategia en este caso? En primer lugar, yo creo que, como acabo de decir, debe haber una sinceración sobre esta mesa de negociación en qué terreno se está dando, lo cual es un paso fundamental. Es como no querer aceptar la realidad y querer jugar a un juego que ya no existe de alguna manera, ¿no? Lo segundo es que ambas partes deben sincerar si aquellos voceros que están allí sentados, recordemos que hay 5 voceros por cada lado, son totalmente representativos del espectro nacional. Y si no es así, es necesario incluirlo. Es decir, en el sector gubernamental están sentados todos los sectores. O si en el sector opositor están sentados toda la oposición. Si no es así, pues debe reoxigenarse eso. Lo tercero debe ser que las personas que están allí sentadas deben tener capacidad de hacer cumplir lo que se compromete. Cuando hay verdadera voluntad de diálogo en una mesa, ambas partes envían a esa mesa
voceros que tienen capacidad de hacer cumplir lo que se está estableciendo. Sí. Cuando no es así, cuando esas partes dicen, bueno, tengo que consultarlo más arriba, porque no depende de mí la decisión, etcétera, etcétera, es porque no hay verdaderamente voluntad de alcanzar un acuerdo, o que la división interna o a lo interno de cada bando es tal que eso es una especie de archipiélago de cada lado que tiene que buscar ponerse de acuerdo cada uno. Francisco, te agradecemos mucho tu participación hoy para Latinoamérica en Vivo. Lamentablemente ya tenemos que concluir esta parte del programa, pero de verdad te agradecemos tu tiempo para Latinoamérica en Vivo. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que pases buenas tardes. Será Francisco Alfaro Pereira, o Alfaro Pareja, perdón. Él es consultor político internacional y mediador. En Twitter, @FranciscoJoseAP.